Alumnos, muy buenos días, bienvenidos. Espero que se encuentren bien junto a su familia. Continúen cuidándose allí en casa. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestras clases de historia. En esta oportunidad ya nos toca hablar acerca de la educación en el Tahuantinsuyo. Te preguntarás quiénes tenían derecho a estudiar en el tiempo de los incas, ¿no? ¿Cómo se llamaban los maestros que enseñaban en la época incaica? Vamos a ver entonces cuáles son las características de la educación. La educación en el Tahuantinsuyo fue una educación de tipo clasista y discriminatorio. ¿Por qué fue de tipo clasista? Porque solo era para las altas clases sociales y servía para formar a los futuros administradores del imperio. Es decir, este tipo de educación estaba dirigida para los futuros gobernantes y funcionarios del imperio. Entonces aquí los que tenían derecho a la educación eran los hijos de los nobles del imperio. Ellos eran los que recibían una educación esmerada, ¿no? Porque estaban llamados a integrar la futura clase dirigente. Entonces ningún aturruna tuvo acceso a la educación que recibieron los nobles. Los nobles también recibieron una educación en centros especializados. Los aturrunas, ellos aprendían las labores practicadas por sus padres. Por eso hablamos que hay dos tipos de educación en el Tahuantinsuyo. La formal, que es la educación exclusiva para la reconocida por el Estado, exclusiva para los hijos de los nobles, y la informal, ¿no? Que es la educación del pueblo. Veamos entonces la educación formal. La educación formal, como ya lo dijimos, era solo para las clases altas, para los hijos de los nobles, ¿no? Y se realizaba en el llamado Yachayhuasi, que era el centro de enseñanza, o también conocida como la casa de ensayo. Tenía una duración de 4 años, ¿no? 4 años se preparaban allí, en el Yachayhuasi, ¿no? Y enseñaban, ¿no?, la lengua del Rumasime, que es la lengua oficial del Tahuantinsuyo, y se llaman también religión, el manejo de los quipus, ¿no?, y también la historia inca. A partir de los 13 años ya los preparaban en lo que es educación física y militar, ¿no? Además también aquí tenían derecho a la educación, estudiaban los hijos de la aristocracia conquistada, es decir, los hijos de los curacas, de los antiguos curacas que fueron conquistados por los incas y que se unieron al Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces era como una forma de cusquenizarlos a ellos también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son entonces? Habían 2 centros de enseñanza o 2 centros educativos en el Tahuantinsuyo, el Yachayhuasi y el Ayahuasi. El Yachayhuasi, ya lo dijimos, era el centro de enseñanza exclusivo para los varones, para los hijos de los nobles, y quienes instruían en este centro eran pues los amautas. Quiere decir que los amautas son los maestros en la educación incaica, ¿ya? Entonces los hijos de los nobles recibían una orientación de los amautas, ¿no?, que eran pues los encargados de transmitir los conocimientos, ¿no? Eran los maestros de gran sabiduría, se los consideraba, y experiencia, ¿no? Pero además también enseñaban aquí los llamados Quipucamayó, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo, como hemos dicho, durante estos 4 años de enseñanza que tenían, no solo se les enseñaba el idioma Rumasime, ¿no? No solo se enseñaba el arte, la religión, sino también se les enseñaba el manejo de los quipus, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser encargados? ¿Quiénes van a ser los encargados de enseñar el manejo de los quipus? Los quipucamayos, ¿no?, que eran los especialistas en el manejo, en la interpretación de los quipus, ¿ya? Entonces, los amautas y los quipucamayos van a ser los maestros, los que orientaban, ¿no?, los que orientaban a los nobles, los que les enseñaban a los nobles en el Yachayhuasi, ¿no?, en llamada Casa del Salto. Y el otro centro educativo, ¿no?, considerado también como un centro de educación, es el Ayahuasi, ¿no? El Ayahuasi también es conocido como la Casa de las Escogidas o de las Sabias, ¿no?
¿Por qué? Porque este fue un centro de enseñanza para las mujeres, para las ayllus. Estas ayllus estaban a cargo de las mamaconas, ¿no? Que las mamaconas eran las supervisoras del hotel. Entonces, estas jóvenes, las ayllus, ¿no? Eran hermosas, eran inteligentes, eran escogidas, ¿no? Y para ser internadas. De la edad de los 9 a 10 años ya eran internadas, ¿no? En esta institución llamada Ayahuasca, ¿no? Aquí entonces las mamaconas, que van a ser las maestras, ¿no? Ellas las instruían, no solo en los quehaceres domésticos, también les enseñaban, ¿no? El culto religioso, ¿no? También las preparaban en la elaboración de las telas, de los tejidos. Las ayllus, por ejemplo, eran las que confeccionaban la vestimenta del Inca, de la realeza, ¿no? Además también las preparaban para la elaboración de las bebidas, ¿no? La elaboración de alimentos, también las preparaban en lo que es el canto, en las danzas. Entonces el ayahuasca cumplió 3 funciones específicas, ¿no? Aparte de la que hemos mencionado. ¿Qué otras funciones cumplía este centro, ¿no? De enseñanza, ¿no? Se le llama también que era un taller textil, ¿no? Eran escuelas, ¿no? Talleres que permitieron que el Estado también distribuyera prendas, ¿no? Porque ahí se confeccionaba la vestimenta, ¿no? Tanto para el Inca como para la población. También para poder redistribuir no solo prendas, sino bebidas para los ritos religiosos. Otra función que van a cumplir estos centros, ¿no? Que proporcionaban esposas para el Inca y sus nobles. Muchas de las ayllus, ¿no? De las mujeres vírgenes, se convirtieron en esposas secundarias del Inca y también en esposas de los nobles, ¿no? También aquí se ve, era el centro donde se formaron las vírgenes del sol, es decir, las sacerdotisas, que eran consagradas de por vida al culto solar. ¿Ya? Entonces, las ayllus, las mujeres más bellas, ¿no? Muchas de ellas fueron consagradas al culto del dios sol. Por eso eran llamadas, también algunas ayllus eran llamadas las vírgenes del sol, ¿no? Las vírgenes del sol. Entonces son las funciones que... Ahora pasamos entonces a lo que es la educación informal, ¿no? La educación informal pues ya era aquella que se realizaba dentro de la familia, ¿no? La enseñanza que se daba de padres a hijos en la comunidad, ¿no? A través del proceso de socialización. Entonces, todos aprendían en la actividad práctica de las técnicas agrícolas, ¿no? Les enseñaban a los papás en la artesanía, la ganadería, la construcción, la medicina, el pronóstico del tiempo. Entonces era una educación informal donde se enseñaba a las comunidades, en las comunidades de los años. Y aquí, por lo tanto, entonces esta enseñanza estaba a cargo de los padres, ¿no? De los más ancianos del año. ¿Qué les enseñaban? Pues aquí las técnicas agrícolas, les enseñaban la agricultura, también les enseñaban lo que es el código moral, religión, les enseñaban la pesca y a otras labores, ¿no? Que desempeñaba la mayoría de la población, que eran los atunrunes. Entonces, era una educación de alguna manera espontánea y natural. Entonces, se dice que los niños desde los 5 años, ¿no? Pasaban ya la mayor parte del tiempo con su padre. Entonces ya les iba enseñando desde pequeños, ¿no? A conocer la naturaleza, a realizar las tareas agrícolas, etcétera, ¿no? Y todos los usos y las costumbres del pueblo, ¿no? Y las niñas, bueno, que las madres, las mamás eran las que, de parte de la mamá, eran las que recibían, ¿no? Una influencia hasta a partir de los 8 años de edad, que les enseñaban sobre todo a realizar tareas de casa, ¿no? Y también de siempre, ¿no? Sí, ¿sí? El código moral, ¿no? Cuando hablamos del código moral, decimos que los incas tuvieron en cuenta, ¿no? la enseñanza y práctica también de diversos principios morales, ¿no? Principios morales como lo que es la verdad, la honradez, el trabajo. Entonces se difundió a través de esta educación informal, porque estos principios debían cumplirlo, ¿no? Los atunrunes, pueblo, ¿no? Las normas morales, ¿no? Y que era muy rígida. Amasúa, por ejemplo, significaba no seas ladrón, Amaqueya, no seas ocioso, Amayuya, no seas mentiroso, ¿no? También existieron otros, como Amasiki, que significaba
no mates, ¿no? A mamapa, también que sea, no seas adulterio, ¿no? No cometas adúltero, no seas adúltero, no cometas adulterio, ¿no? Entonces, la desobediencia a estas leyes eran castigadas, ¿no? Eran sancionadas, ¿no? Que llevaban incluso hasta la pena de muerte, ¿no? Entonces, si uno faltaba a alguna de estas leyes, por ejemplo, si un ladrón cometía un delito, no solo el ladrón era juzgado, ¿no? Solo el ladrón era sancionado, sino toda su familia de ladrón o delincuente también era castigado, ya sancionado, ¿no? Entonces, en la familia, el jefe de las familias, que era el puré, él debía de dar el ejemplo a todos los integrantes de la familia, ¿no? En cumplir este código moral. Conocimientos científicos, ¿no? ¿Qué conocimientos científicos, ¿no? tuvieron los incas, ¿no? Es muy importante saber que los incas, ¿no? Heredaron de alguna manera o recogieron la herencia cultural de las sociedades pasadas, ¿no? Como por ejemplo técnicas agrícolas, creencias, ¿no? Entonces todas eso ya estaban inventadas por sociedades anteriores a los incas. Entonces todos los conocimientos científicos de las etnias andinas estaban orientadas ya a la aplicación práctica, ¿no? En filosofía, por ejemplo, los filósofos incaicos fueron los amautas, ¿no? Ellos quienes, basándose en los mitos y las concepciones religiosas, explicaban, ¿no? El origen del universo y de la vida, ¿no? Ellos pensaban pues que el universo era creado y ordenado por un dios espiritual, ¿no? Que era Huiracocha, quien era el creador del mundo, ¿no? Entonces se empleaban, que solo este dios empleaba 3 elementos principales, como era el agua, la tierra y el fuego, ¿no? Entonces de esto se encargaban los amautas, ¿no? Los grandes filósofos. En astronomía también, fueron especialistas, los especialistas que estudiaban el cielo, ¿no? Se conocían, ¿con qué nombre los conocían? Se conocían con el nombre de Pachak o Ananchak o astrónomos. Entonces ellos descubrieron algunas constelaciones o grupos de estrellas, que formaron algunas figuras como las llamas, el jaguar, el cóndor, etc. Entonces conocieron asimismo lo que son los eclipses del sol y de la luna. Entonces conocieron el movimiento de los astros, ¿no? Que les permitió también a los incas de esta manera elaborar un calendario agrícola, ¿no? ¿Qué más? En medicina también, ¿no? Los médicos incas, ¿cómo se llamaban o cómo se les llamaba a los médicos incas? Eran llamados el anticamayoc, ¿no? Curaban las enfermedades, ¿no? Huoncoy, ¿no? Recurriendo a las medicinas de origen natural, de origen vegetal y mineral, ¿no? Entonces trataban muchas enfermedades como el tétano, el cáncer, ¿no? La tuberculosis, el reumatismo, ¿no? El paludismo, ¿no? La verruga, la epilepsia, la varicela, ¿no? Etcétera, y otras enfermedades, ¿no? Y eso lo trataban mucho con medicina natural, ¿no? Entonces, en aritmética también, ¿no? Todos los cálculos lo basaban en el sistema numérico decimal y sus operaciones, ¿no? Las llevaban mediante 2 tecnologías, ¿no? El ábaco, ¿no? De 5 libros y de 4 casilleros, que nos distribuían serie de 5 granos, ¿no? De maíz. Y los famosos quipus, ¿no? Cuerdas en cuyos nudos anotaban diversas cantidades. Entonces todos los cálculos lo basaban en el sistema numérico decimal y sus operaciones las llevaban a efecto mediante el ábaco, ¿no? Y también llamado yupana, ¿no? Yupana. Entonces, quiere decir que los incas también de alguna manera sobresalieron en lo que es la aritmética, ¿no? La aritmética. Bien, estimados alumnos, entonces hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar con el tema de también algunos otros típicos de la cultura del Tahuantinsuyo, ¿no? Es importante también decirte que por favor vayas haciendo ya tus resúmenes de los temas que hemos visto para irte preparando para tu examen. Entonces, cuídate mucho, no salgas de casa,
vaya estudiando y participa también